Soy hija de trabajadores, de los cuales ya no viven, pero estoy orgullosa de los papás que tuve. Mi papá trabajaba en la fruta, hacía trabajo temporario. En la temporada de la fruta era embalador, en el invierno podador y albañil también, dependía. Los dos reclamaron sus derechos, el bienestar en el trabajo también. Yo recuerdo a mi madre que también trabajaba en los galpones, que son como la parte media industrial de la zona, ¿no? Ella era clasificadora y trabajaba en la temporada de verano. Después se hizo, con el tiempo, pasado como 2 décadas, de los 70 más adelante, se empezó a trabajar con un poco más largo, no solamente en el verano. Bueno, mi vida transcurrió acá en la niñez y la adolescencia, hasta los 18 años, y ya después acá cerca de la biblioteca esta, tengo 2 hermanos. Y bueno, cuando mi niñez transcurrió con mis padres, mis 2 hermanos que eran más chicos, que tenía que hacer de niñera, y eran muy diablos. Les gustaba el fútbol y detrás de casa había un terreno baldío y una hamaca. En el terreno lo acomodaron los muchachos del barrio para hacer una canchita. Entonces se iban a jugar ahí. Después eran diablos, porque andaban por los paredones que habían vidrios y bueno. Así es que era una pelea, tenía esa responsabilidad porque mientras los padres trabajaban yo entendía que tenía que cuidar a mis hermanos, ¿no? Soy la mayor, la más pequeña en estatura, yo 66, nos llevamos 2 años cada uno, con el más chico 4. Que era el malcriado de nosotros, que por ahí se peleaban los chicos del barrio en la escuela y las hermanas interveníamos, ¿no? Con esas cosas que, bueno, después fueron grandes amigos, ¿no? Pero eran cosas de adolescente. Mi abuelo, el papá de mi papá, era jugador y tenían muchos animales, chivitos y no sé qué otras cosas más, pero en esa zona más que nada chivitos, y lo jugó y perdió hasta la casa, ¿no? Y entonces se tuvieron que venir para acá buscando trabajo mi abuela y los 2 hijos que tenía, mi papá y la hermana. Acá ella tuvo que trabajar de empleada doméstica y bueno, eso es lo que contaba. Yo siempre le preguntaba, porque ella contaba una anécdota del lago Aluminé sobre el cuerito que se llevaba a los niños. Es una leyenda mapuche. Y entonces, cuando yo fui más grande, le preguntaba si ella cómo vivía, si vivía en un toldo o vivía en una casa. Nunca me contestó mi abuela. Y ella sí lo que contaba era que eran 4 hermanos, la mamá de mi papá, y las mujeres no iban a la escuela. No iban a la escuela porque tenían que aprender a cocinar, a bordar, a las cosas del hogar, ¿no? Y ella quería aprender a leer y entonces se iba con la Biblia a cuidar el piño o sea, el conjunto de chivos, a la montaña con el hermano que iba a la escuela, y el hermano le enseñaba a leer con la Biblia. Yo la admiro cuando, mirando para atrás, la
la tenacidad para aprender, ¿no? Realmente, ella nació en 1898, ¿no? Y bueno, y bueno, también ellos siempre valorando el ir a la escuela, que aprendamos, que leamos, bueno, era importante para toda la familia, el hecho de que fuéramos a la escuela era fundamental. Y mi papá decía, yo no, de herencia no les voy a dejar nada material, a no ser el rancho que tenemos, la casa que había hecho él con sus propias manos, que era de material, y nosotros ayudábamos, pero... Y bueno, sino la educación, todo lo que ustedes puedan aprovechar, ¿no? Mis hermanos, yo llegué hasta la universidad. Mis hermanos iban detrás mío con la escuela, y cuando llegaron a la universidad, al secundario, les preguntaban los profesores, ¿qué es usted de Sepúlveda de Gladys? El hermano. Pero ustedes no parecen que sean hermanos. Ese comentario tan feo, ¿no?, que terminó haciendo que se vayan de la escuela, ¿no? Porque, no sé, los varones eran más difíciles, y bueno, no hubo mucha paciencia con ellos. A mí me gustaba estudiar y leer, así es que no tenía problemas. Y bueno, pero después mi hermano fue a una escuela de oficios y aprendió electricidad y lo demás. El otro vagó con un montón de trabajos, fue panadero, fue de todo, ¿no? Albañil, repartidor, no sé, todo eso. Y bueno, ahora trabaja como sereno en la universidad y es muy querido por todos, porque tiene un humor, una chispa. Bueno, esa es mi familia. Mi papá fue un activo sindicalista cuando yo era muy niña. Recuerdo de una huelga muy grande que hubo, y entonces hablaban de los, a ver si me voy a acordar ahora cómo era, los carneros, ¿no? Y yo preguntaba qué era eso, porque no entendía a quién le decía, sí, porque fulana, una vecina, que era carnera porque iba a trabajar. Y entonces el comentario era que la iban a esperar con cadenas a la salida del trabajo. Y mi papá se oponía porque decía que era una pobre mujer que no sabía, que la mandaban a trabajar y que necesitaba el trabajo, pero que no podía distinguir, no tenía la suficiente inteligencia o independencia como para rebelarse en su hogar, ¿no? Y entonces que no estaba bien ir a pegarle con cadenas a la salida, ¿no? Esas cosas, y yo espiaba, ¿viste?, entre todo eso, desde la casa de mi abuela, que había un galpón, ¿no?, entonces, enfrente.